Muy buenas amigos y amigas, estamos en el canal de la cultura a través de UTV, canal universitario de la máxima casa de estudios, y este día vamos a conversar sobre un interesante tema que en los últimos meses ha estado en la agenda pública, sobre todo porque tuvo una interesante cobertura mediática. Vamos a conversar sobre Ciudad Blanca, la leyenda del dios mono. Y en ese sentido tenemos la participación de algunos estudiantes de la carrera de antropología de nuestra universidad que han venido investigando sobre este importante tema. Es de señalar que esta investigación surge en el marco de las clases que ellos han venido desarrollando como parte de su proceso de formación, pero a la vez la misma fue presentada en el marco de lo que fue el encuentro científico de estudiantes de las ciencias sociales que recién se celebró en el mes de noviembre, los días 25 al 27, y nos parece que es un programa y un tema bastante importante, y de ahí la importancia de traerlo entonces a las cámaras de televisión este día, y queremos entonces compartirlo con ustedes, compartir las distintas visiones, compartir los distintos elementos que se han venido investigando sobre el mismo, y para ello entonces nos acompañan 3 estudiantes de la carrera de antropología. Quiero entonces presentarles. Nos acompaña Usni Ruiz, nos acompaña Raquel Otto y María José Mendoza. Con ellos entonces estaremos conversando sobre este tema que nos remite a las culturas mesoamericanas, nos remite a muchos años de historia, nos remite a los años 1500 antes de Cristo, cuando la cultura olmeca, la cultura maya y la cultura azteca nos han entonces legado un patrimonio histórico a la humanidad. En ese sentido entonces, y haciendo ese recorrido por todos los pueblos mesoamericanos, vamos entonces a ubicarnos no tanto en todo ese recorrido territorial y geográfico mesoamericano, sino más bien aterrizar en Honduras, que es realmente nuestro punto de referencia. Voy entonces a comenzar pidiéndole a Usni que nos ayude a ubicar entonces, en el caso concreto de Honduras, de qué pueblos estamos hablando, que nos permitan entonces tener una mirada de conjunto para poder captar la riqueza de esa cultura mesoamericana que, además de estar presente en México, Belice, Guatemala y Honduras, tiene una gran presencia en nuestro territorio. Usni. Buen día. En el caso de la zona mesoamericana hondureña, podemos hablar de 2 grupos étnicos, que son los chortíes y alguna parte de los lencas. También el resto del país está dividido entre pech, tahuacas, garífunas, misquitos. En las islas de la bahía tenemos el caso de los negros criollos, y también podemos ver en la parte sur y centro a los lencas con su predominancia. En ese contexto, Raquel, se ubican distintos centros importantes. Casi siempre cuando pensamos en la cultura mesoamericana nos remitimos al Parque Arqueológico de los Mayas, pero también hay otros importantes centros a lo largo del país. ¿Cuáles son esos otros sitios que son de relevancia para que nuestro televidente los pueda conocer? Bueno, cabe mencionar la importancia de ciertos sitios como Cerro Palenque en el Valle de Sula, el Valle de Naco también es muy importante. También tenemos Tenampúa, que funcionaron como centros importantes en la cultura prehispánica en nuestro territorio nacional. Se habla mucho, por ejemplo, del Parque Los Naranjos también, que ha sido como un referente importante. ¿Qué posición juega dentro de los sitios arqueológicos descubiertos en los últimos años de nuestra historia? El Parque Arqueológico de Los Naranjos resulta ser muy interesante debido a que se presentan diferentes tipos de evidencia material relacionada con el Valle de Sula, pero también
Copán. La investigación que se ha realizado a lo largo de los años en este sitio más que todo se orienta al análisis de la cerámica y el tratamiento de la cerámica, que es una herramienta bastante útil para la arqueología para definir un poco las influencias que han tenido culturalmente estos sitios. Dentro de este contexto entonces de presencia de distintos pueblos, en el caso de Honduras, encontramos entonces que hay un importante legado. En la medida en que estos pueblos se van sedentarizando, nos permiten no solamente reconocer nuestra propia historia, sino identificar elementos importantes para la contribución de la cultura hoy día. ¿Qué podemos encontrar en ese sentido? Bueno, el estudio de estos pueblos étnicos que habitan en el país, contribuyen al fortalecimiento de una identidad cultural, puesto que Honduras es un lugar, es un mosaico donde convergen muchas tradiciones culturales a lo largo y ancho del país. ¿Y qué otros elementos, María José, podríamos identificar ahí que nos permitan situar elementos ricos que vienen de esa tradición mesoamericana? Bueno, aparte de Mesoamérica, porque como había dicho anteriormente, Honduras es un lugar donde convergen una tradición, la tradición que viene desde el sur, que viene de Baja América Central, y converge el área intermedia, Mesoamérica. ¿Qué otros elementos podríamos identificar como parte de ese legado, Raquel, que nos ayudan a ir construyendo nuestra propia identidad, nuestra propia historia como parte de los pueblos mesoamericanos que somos? Bueno, la ubicación de estos elementos resulta también un poco compleja porque, como ya lo decía María José, Honduras particularmente queda en el centro de este mosaico de distintas tradiciones que no solamente vienen de Mesoamérica, sino también vienen del sur, de la Baja Centroamérica, como se ha definido desde la década de los 80. Dentro de los elementos, hablando como evidencia material, ya hablando propiamente de arqueología, pueden identificarse campos de pelota, la tradición de tratamiento de superficies de la cerámica, donde se puede ver la influencia de distintas culturas en Honduras, no solamente la cultura maya o la cultura tolteca, sino que también vienen varias tradiciones relacionadas con los pueblos indígenas del sur de América. ¿Habría algún elemento que nos ayude, Usni, a identificar, digamos, que eso continúa siendo un hilo conductor a lo largo de nuestra historia y que uno dice, efectivamente, aquí queda grabada la herencia mesoamericana en pueblos como los nuestros? ¿Qué elemento podríamos ayudar a ubicar dentro de esa línea histórica que nos ayuda a hacer presente la historia mesoamericana? El elemento más claro es la lingüística. El estudio de la lingüística nos da ese elemento de herencia, y a través de la lingüística es en el que se puede estudiar cómo se fue evolucionando, cómo fue modificándose la forma de pensar de ciertos grupos, así se ve reflejada en la evidencia material. En el caso del occidente, en el caso de Mesoamérica, vemos la lingüística, la lengua de los chortís, que es de descendencia de la rama de los mayances. En el caso del oriente de Honduras, observamos que la mayoría de estas lenguas pertenecen a una familia lingüística que viene del sur. Entonces, esa confluencia lingüística es bastante compleja y el estudio de todas las lenguas de Honduras es bastante compleja. Y sin duda alguna siempre hacemos referencia, por ejemplo, a toda la tradición del maíz, la tradición, los hijos del maíz, siempre nos referenciamos por ese elemento importante. Quisiera ahora introducirnos justamente en el tema que nos convoca en este programa, y es justamente el aparecimiento de este documental sobre la mítica Ciudad Blanca, publicado por la revista y el prestigioso canal de National Geographic, en el que en el mes de octubre efectivamente se hizo un lanzamiento de un documental como resultado de el proceso investigativo que han venido desarrollando antropólogos
básicamente ligados a la academia estadounidense y que sin duda alguna ha sido un proyecto de investigación que ha estado avalado por el gobierno de Honduras. Quiero hacer una pequeña referencia que nos ayude a ubicar un poco y a introducirnos en esta parte. Desde hace muchas décadas, expediciones de científicos han explorado la leyenda sobre la ciudad perdida en la Mosquitia y finalmente se descubrió que es una zona rica en montículos arqueológicos, lo cual, según arqueólogos, es lo que muestra el reportaje que presenta y en el que se narra entonces la historia de la Ciudad Blanca como le conocemos. National Geographic detalla que en un equipo de rastreo y mapeo encontraron distintas plazas, rastros de tierras, montículos y una pirámide de barro perteneciente a una cultura próspera de hace 1000 años y que luego desapareció. Eso es precisamente lo que quisiera entonces que pongamos en perspectiva. ¿Qué sabemos de Ciudad Blanca? ¿Qué datos son los que tenemos que nos ayuden entonces a ubicar? ¿Podríamos describir en términos generales qué es lo que tenemos ahí a esto que se ha magnificado como una gran ciudad, si efectivamente se le puede dar ese calificativo? Usni. Bueno, el estudio de los sitios arqueológicos en el oriente de Honduras no es algo de este siglo. Ya a partir de mediados de los 80 del siglo pasado se vienen estudiando. Se han registrado e inventariado muchos de estos sitios. Entonces, que la revista que National Geographic diga que es una zona rica en montículos y en evidencia material arqueológica no es nada desconocido para los cientistas en el área de la antropología. En segundo lugar, tampoco es nada desconocido de la investigación que se realizó. Se realizó en 2 fragmentos la investigación de la prospección que se hizo para determinar el descubrimiento de la llamada Ciudad Blanca. Vamos a utilizarlo entre comillas, Ciudad Blanca, porque es simplemente un nombre que se le adjudicó a un sitio arqueológico, que no es incorrecto, pero se está manipulando eso. La National Geographic hace esta segunda parte, se involucra en la segunda parte, o sea, en el descubrimiento del 2015, pero ya en el 2012 se había hecho otro. Y hablar de la Ciudad Blanca nos viene remontando ya a los periodos prehispánicos y nos remonta al periodo colonial, que es cuando ya se viene y se empieza a hablar de la Ciudad Blanca como tal. Precisamente estamos frente a un acontecimiento que no es nada nuevo y llama la atención que en este momento precisamente se sitúe mediáticamente como un evento trascendental dentro de la cultura prehispánica. De hecho, el evento despertó la atención mundial desde los años 39, en el que el arqueólogo Teodoro Mort aseguró haber encontrado entonces una ciudad. O sea, estamos hablando ya de hace varias décadas, en el que efectivamente él hizo una afirmación de haber descubierto la ciudad perdida del dios Mono. ¿Por qué se acota este otro nombre, Raquel, de la ciudad del dios Mono? Yo voy a responder a esa pregunta. En primer lugar, hay que aclarar que Theodore More no es un arqueólogo. Él es simplemente un periodista y en su afán de investigar se convirtió en un explorador. Fue patrocinado por una institución estadounidense en el año 1939 para venir al oriente de Honduras para hacer la investigación de la Ciudad Blanca, entre comillas, aún, ¿verdad? Theodore More pasó 5 meses en el oriente de Honduras. Él describe en sus diarios de campo que fue ayudado por nativos de la zona, que le temían a un lugar en específico en la selva, pues decían que en ese lugar habitaban espíritus de personas que eran mitad humanos y mitad monos. Los nativos de la zona, según More, los llamaban Urus. Sin embargo, estas personas, los guías de More, lo llevaron hasta las entradas de la zona en las que ellos le temían y le dijeron que siguiera él por su camino. Tal relata More que él siguió con quien lo acompañaba y al llegar al sitio descubrió esta
lo que él describe como una estatua gigante de un mono en el que será adorado con sacrificios. Ahí es donde nace en 1939 la leyenda de la ciudad del dios mono. Es hasta ese momento. Previo a eso no se maneja nada en el registro etnohistórico ni etnográfico de tal cosa como adoradores de monos en el territorio oriente de Honduras. Y es hasta 1940 precisamente que se logra la publicación de las primeras investigaciones que, tal como ustedes lo señalan, no estamos frente a un cientista de la arqueología, sino más bien frente a un aventurero que efectivamente llega a territorio hondureño y inicia su proceso de exploración. Los datos indican que en el 54 muere Theodore Moore, y sin embargo no tuvimos entonces datos adicionales en relación a el proceso de investigación que había iniciado Theodore Moore. ¿Cómo se explica el hecho de que años después el proceso de investigación sea retomado por estudiosos de los Estados Unidos y que hayamos tenido un periodo de silencio por varias décadas? Bueno, Moore muere en 1954, como usted lo explicó, en 1940 se hace la publicación. Él, en la publicación que hizo en un diario sabatino, le explica que él iba a regresar a Honduras. Sin embargo, él nunca regresó, tal parece que se unió al ejército de los Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial, entonces no volvió al país, ni tampoco entregó ningún registro de la posible ubicación del descubrimiento que él hizo. Con respecto al periodo de silencio que se habla, no es nada común, no es nada fuera de lo normal, porque si analizamos el registro podemos observar que en 1536 es cuando se hace la primera descripción de un sitio como la Ciudad Blanca. Entonces, y hasta 1939 que se vuelve a retomar, no es algo fuera de lo común. Y se pierde, normalmente esto cabe por las investigaciones reales que se hicieron, las investigaciones basadas científicas, las investigaciones con rigor científico que se hicieron en el oriente de Honduras, que aplacaron esta idea de la leyenda popular, porque normalmente cuando hablamos de Ciudad Blanca o de la ciudad del dios mono es una leyenda popular, porque entre los nativos de la zona es un mito que es referenciado. Y precisamente eso es lo que tendríamos que intentar escudriñar, cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad en este hecho frente al cual nos ubicamos en este nuevo contexto de la historia antropológica hondureña. Bueno, por una parte tenemos que recordar que la zona de la Mosquitia históricamente se ha presentado como una zona inhóspita, llena de selvas donde nadie habita, pero esto no es cierto porque existen diversos pueblos étnicos que habitan la zona desde tiempos ancestrales. De hecho, podemos deducir que ellos son los descendientes de esta llamada civilización que existió en Ciudad Blanca. Tenemos a los Misquitos, tenemos a los Pech, tenemos a los Tahuacas. De hecho, esto siempre ha existido en su cosmovisión. Ellos tienen un nombre para esa leyenda. Ellos le llaman Casablanca en lengua Pech, que se traduce a Caucamasa. Efectivamente, en los medios de comunicación y toda la labor mediática de estos últimos meses se han encargado de magnificar este hecho relativo a la Ciudad Blanca. En nuestro próximo set vamos a conversar precisamente sobre estos distintos elementos que nos ayudan a tener una comprensión más total sobre ello. Por lo tanto, les invitamos entonces a que después de la pausa nos acompañen en nuestro programa Vamos a Conversar. En el 2015, los universitarios seguiremos con nuestra formación deportiva, artística y cultural.
Continuamos en nuestro programa, vamos a conversar de UTV. Estamos conversando sobre este interesante tema, Ciudad Blanca, entre el mito y la realidad. Y precisamente los periódicos hondureños, ya en marzo, la prensa, con fecha 4 de marzo, publicó una nota interesante y decía: la publicación de National Geographic, que da por descubierta la Ciudad Blanca en las selvas hondureñas, despierta inquietud e incredulidad entre los expertos hondureños. Es decir, este hecho que conocemos como un hecho que efectivamente han magnificado medios internacionales, por supuesto no se recibe como una cosa que fuera del todo cierta. ¿Qué elementos, Susni, realmente encontramos en Ciudad Blanca que nos ayuden a tener una idea lo suficientemente completa, que permitan entonces mostrar qué cosas hay ahí, que llevan a darle la categoría de ciudad? ¿Se trata realmente de una ciudad o de pequeños montículos o evidencias de vestigios prehispánicos? Tal vez nos puedes contar para que nuestros amigos y amigas televidentes tengan una idea lo suficientemente clara al respecto. Bueno, en primer lugar, lo que se publicó en el 2015 por la revista National Geographic es la segunda parte de 2 etapas. La primera etapa empieza en el 2012, cuando se hace la prospección aérea. Esta fue patrocinada por una universidad estadounidense y la solicitó un director documentalista estadounidense también, que es, por demás decirlo, un obsesionado con el tema de la Ciudad Blanca. En ese momento, en el 2012, lo que se hizo fue tomar fotografías aéreas del terreno y se descubrió entre las fotografías que aparecían montículos de gran tamaño ubicados en una forma que naturalmente no se da, o sea, eran cuadrados. Entonces, esto despertó en los periodistas el afán de qué era lo que se publicó, qué es lo que se descubrió, qué es lo que se ve en las fotografías. El director documentalista en el 2012 dio una conferencia ante un consejo de ministros de lo que él había descubierto en la Mosquita Hondureña. Él la llama la Ciudad Blanca, yo he descubierto la Ciudad Blanca. Sin embargo, es hasta en el 2015 en el que se hace la investigación vía terrestre del supuesto hallazgo. En se puede observar en las fotografías que proporciona la revista National Geographic los montículos de gran tamaño, por cierto, y ciertas piezas arqueológicas como cerámica y lítica, principalmente metates. ¿De qué proporciones estamos hablando cuando hablamos de estos montículos de grandes proporciones? En primera, no han proporcionado la información, se maneja como un secreto. Lo dicen como secreto por la finalidad de que no sea saqueado, porque según lo que ellos informan y según lo poco que ellos han dicho los investigadores, es que son de gran tamaño. Sin embargo, no hay datos, no hay una ubicación exacta, solo hay vagas referencias a dónde posiblemente esté. Lo único que existe es la fotografía, una fotografía que se muestra cómo están ubicados los montículos. Pareciera que estamos más frente a una composición del lugar que frente al aparecimiento de una escenografía como la de este mismo lugar, que nos permita entonces hacer referencia a una ciudad, y lo que vemos efectivamente son pequeñas evidencias de que ahí algo existió. ¿Qué otros elementos podríamos añadir a esto, María José? Bueno, este proyecto responde a lo que Darío Uraque le llama la mayanización, en la cual el indio mítico muerto se le eleva por sobre el indio real y vivo. Es decir, queremos ver que hay mayas en todos lugares y así vamos a justificar cierta finalidad. Por ejemplo, eso es lo mismo que pasa con este proyecto. Este hallazgo responde perfectamente a la coyuntura de la mayanización. En esa misma dirección, Raquel, ¿qué otros elementos tenemos que nos ayuden a tener una comprensión más cabal de qué es exactamente lo que hay detrás de este hallazgo llamado Ciudad Blanca? Bueno, dentro de los elementos puede hacer
énfasis en lo que es la forma en la que se está transmitiendo la información. Dentro de la información hay un vacío de pruebas científicas acerca de si es o no es la ciudad blanca. Y se utilizó, como ya dijo Husni, un proceso de reconocimiento aéreo, pero no ha habido otro tipo de elemento que valide la existencia de dicha ciudad. No hay un elemento que nos diga o que nos pueda aseverar que existe la ciudad blanca. Se asocia, la difusión de esta información está muy asociada a la idea romántica del quehacer de la disciplina arqueológica. Esto nos remonta también al nacimiento de la disciplina en el siglo XIX, cuando se tenía la idea del arqueólogo que iba a un sitio y extraía la pieza de su contexto y la pieza nunca era estudiada y era depositada en un museo. Entonces se está transmitiendo también una idea errónea de lo que es la arqueología. La arqueología, antes que cualquier cosa, es una ciencia social y como ciencia tiene su metodología de investigación, responde a hipótesis y las pone a prueba. No es ir a un lugar y explorar ese sitio y que es una selva inhóspita y que nadie ha vivido ahí, porque también se niega la existencia de las mismas poblaciones que están ahí. Muchas veces, como relatan los arqueólogos que han investigado en el área, un caso es Chris Bailey, que él ha sido ayudado por las personas que habitan en la Mosquitia. Son estas personas las que tienen conocimiento, quizás antes que todos nosotros, de los sitios arqueológicos. ¿En qué medida, Husni, realmente la opinión de los pobladores ha ayudado a una comprensión más exacta? ¿Realmente se ha tomado opinión de esos pobladores para ayudar a construir esta historia de estos pueblos prehispánicos? ¿O estas investigaciones, estos investigadores foráneos han hecho caso omiso a ese proceso histórico? ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, en el contexto del tema del que estamos tocando, no se ha tomado en cuenta las poblaciones indígenas de la zona. Se han invisibilizado, se ha expuesto, como explicaba Raquel, como algo inhóspito, como algo vacío, como que ahí no hay vida humana, solo hay selva, hay árboles y hay animales. Eso es así se ha transmitido en los medios de comunicación, principalmente escritos. Sin embargo, como explicaba Raquel también, es el propio nativo de la zona el que sabe dónde están los sitios arqueológicos y el que guía al final a los arqueólogos a esos sitios arqueológicos, es el que los cuida y al final ellos son los dueños de estas zonas, y por su componente de que ellos los cuidan, ellos se sienten dueños de ellos y están dentro de su territorio. Ricardo Agurcia, un antropólogo también hondureño, cuestiona el hecho de que esta noticia tenga más trascendencia en la prensa internacional que dentro de la misma prensa nacional y dentro de la misma comunidad científica nacional. ¿Cómo entender ese hecho? Esto responde a una coyuntura histórica provocada por un evento, que lo voy a decir abiertamente, un golpe de Estado en el 2009, con el que se debilitan sentimientos de pertenencia, se debilitan los sentimientos nacionales. Entonces, tratando este tema, podemos deducir que aquí se quiere mostrar cierta imagen del país, de un país que invierte en investigación, un país que cuida de sus pueblos étnicos, cuando sabemos que no es así. Esta es la cara que queremos mostrar ante la comunidad internacional. Por otra parte, como les estaba diciendo, con el debilitamiento de los sentimientos de pertenencia, realmente después del golpe de Estado, mucha gente ya no se siente identificada. Entonces, por eso es necesario hacer alusión a algo más. Por ejemplo, cuando hablan de las baleadas, cuando hablan de la H muda, cuando hablan de la ciudad blanca, que ahora se le impuso ese nombre de una ciudad maya, aunque sabemos que no lo es, pero con ello se logra construir lo que un profesor llamado Benedict Anderson llama una comunidad imaginada.
Cuando hablamos de una comunidad imaginada, decimos imaginada porque no existe. Una nación no existe en sí, solo existe en la mente de las personas que la piensan. Y comunidad porque a pesar de una realidad de desigualdad, una realidad de injusticia, pensamos que vivimos en comunión, pero a partir de ciertos elementos, porque nos sentimos que somos del país donde está esta ciudad blanca, nos sentimos hondureños. ¿Cómo entender, Usni, esa contradicción entre un interés extremo en investigar nuevos sitios arqueológicos y el descuido de otros sitios de interés para la historia hondureña? En primera, ¿por qué hablar de un nuevo descubrimiento? Como explicábamos anteriormente, esta idea de la ciudad blanca viene relacionada desde el periodo de la conquista, sigue en el periodo de 1939 con esta publicación de este periodista Teodor Moore, y ahorita en este siglo XXI se habla de un nuevo sitio arqueológico de gran tamaño. Esto en propias palabras del gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, quien cataloga el hallazgo como el descubrimiento del siglo XXI y el segundo uno de los sitios arqueológicos más grandes de América Latina, que es algo verdaderamente extraordinario que él de estas declaraciones, teniendo en cuenta que cuando él las dio solo existían unas fotografías del sitio. Entonces, esto llama la atención por esa connotación mítica, esa connotación de relacionar la Ciudad Blanca con el Dorado. Existe esa connotación de decir, la Ciudad Blanca es como el Dorado en Sudamérica o es como la Atlantis. Existe eso de que la Ciudad Blanca es una ciudad extremadamente grande en la que existe una civilización avanzadísima, y que ha estado en boca de la población durante decenas de años. ¿Por qué el abandono de los sitios arqueológicos? Porque no existe interés real por parte del Estado en invertir en conservación de estos sitios. Vemos el abandono de muchos de estos sitios arqueológicos que ya fueron debidamente inventariados e investigados y están abandonados simplemente porque no es de interés estatal. ¿De qué sitios arqueológicos estamos hablando? Un caso muy evidente es el sitio arqueológico Currusté, abandonado. Tenemos en el caso del occidente de Honduras sitios arqueológicos restaurados y conservados, como por ejemplo Río Amarillo, que es un sitio arqueológico que, si bien está bien conservado, está cerrado al público porque no tiene la suficiente visita de gente para su sostenimiento. No sé si Raquel va a agregar otros sitios arqueológicos. En realidad hay una serie de sitios arqueológicos que no, sí están inventariados, ha habido investigación en estos sitios. Sin embargo, el atractivo clásico de nuestro país ha sido Copán Ruinas. Entonces, la mayoría de las investigaciones científicas, por ejemplo, si citamos o queremos enfocarnos en el periodo clásico, son en Copán Ruinas. Pero dentro de las tendencias de investigación, el investigador generalmente se va hacia esta parte del país. Sin embargo, hay otros sitios de mucha importancia, como lo fue Travesía, que ya no existe, también Cerro Palenque, Currusté es un caso bastante especial. ¿Podríamos ubicar dónde se encuentran localizados estos sitios, Raquel? En el Valle de Sula. Ok. Y también, por ejemplo, la arqueología en el norte del país ha sido muy poco, no se ha desarrollado casi nada de investigación arqueológica en estos sitios. Roatán, por ejemplo, solo han habido reconocimientos de superficie de lo que fueron en algún momento asentamientos prehispánicos. Sin embargo, creo que el abandono, la tendencia hacia ciertos sitios arqueológicos también responde a un interés comercial. Por ejemplo, Copán Ruinas representa ganancias bastante importantes para el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, y eso es lo que ayuda también al gestionamiento y a que siga moviéndose el mantenimiento de ciertos sitios arqueológicos. La difusión, en este caso, muchos de los hondureños no conocemos cuáles son los sitios arqueológicos en nuestro país. Eso también ha contribuido un poco hacia esta tendencia del abandono de los sitios arqueológicos, y bueno, la mayoría de
de los financiamientos que se dan para investigación generalmente están asociados a los sitios más importantes. Entonces, si un investigador quizás pide un fondo para un sitio que no es atractivo en el sentido comercial, será más difícil la explotación del mismo y también darlo a conocer. Vamos a seguir conversando sobre ello en nuestro próximo segmento. Vamos a ir ahora a una pausa. Estamos en nuestro programa Vamos a Conversar del canal universitario UTV. En el 2015, los universitarios seguiremos con nuestra formación deportiva, artística y cultural. Seguimos en nuestro programa, vamos a conversar, estamos dialogando acerca de este nuevo descubrimiento que se posicionó mediáticamente como un acontecimiento de gran relevancia para la historia contemporánea hondureña, latinoamericana y mundial, este tema de Ciudad Blanca. A voces como la de Ricardo Agurcia, también se suman voces de Rosemary Joyce y la de Chris Bailey, en la que efectivamente podríamos decir que no concuerdan con lo que se ha transmitido o se ha querido transmitir desde las representaciones hechas por National Geographic. Más bien, la crítica es que no queda claro qué es exactamente lo que hay. ¿Qué otros elementos están detrás de ese telón de fondo que nos ayuden a comprender efectivamente que este hecho, además de mitificarse, además de mercantilizarse, además de llevarlo a un nivel de marketing, quedan en evidencia que efectivamente entonces no hay un interés expreso por parte de las autoridades de este país de potenciar la investigación? No sé, María José, si quieres referirte al respecto. Bueno, como anteriormente había dicho, y mis compañeros también, el interés por parte del gobierno de la República es muy pobre. En el discurso bastante interesado, pero en los hechos poco o nada interesado, y esto se muestra con el trato mismo que tiene hacia sus poblaciones indígenas. Como recientemente estaba leyendo que ya van a derogar aquí en Honduras lo que es el convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas. Por otra parte, hay algo que se esconde detrás de esto, y es el hecho de que en la zona de La Mosquitia, gracias a Dios, es una de las zonas propuestas para lo que es la construcción de una ciudad modelo. ¿Qué implicaciones, si tomamos en cuenta de que Ciudad Blanca, como se le ha dado en llamar, se encuentra ubicada en una de las pocas reservas naturales que nos quedan en el país, como es la reserva de la biosfera, el río Plátano, podrían tener tanto para la naturaleza como para la población de aquella localidad? ¿Cómo lo han analizado ustedes? Pues sería desastroso. La biosfera del río Plátano es un patrimonio de la humanidad y actualmente pasa por una crisis bastante terrible. Está siendo deforestada con una velocidad bastante rápida. Si se llegara a hacer este proyecto de convertir gracias a Dios, en una ciudad modelo, simplemente olvidémonos de tal cosa como la biosfera del río Plátano, olvidémonos del segundo pulmón de América Latina. Está perdido simplemente, y con la excusa de guías turísticos, de ser una guía turística y por un hallazgo que posiblemente ya haya sido descubierto antes. ¿Qué otros elementos habrían ahí, Raquel, que nos ayuden a comprender la complejidad de
nuevo descubrimiento? Sin duda alguna, la comercialización del sitio trae a flote un problema bastante grave en la antropología hondureña, en el campo de la antropología hondureña, y es la gestión del patrimonio. No tenemos claro aún, como hondureños, qué significa el patrimonio nacional y cuáles son sus enlaces, sus conexiones también con la propia construcción de la identidad nacional. Desde tiempos inmemoriales estamos acostumbrados a ver cómo extranjeros pueden negociar con piezas significativas para la historia de nuestros pueblos, y sin embargo, como no tenemos un conocimiento del mismo, simplemente se van del país. Entonces, aquí hay un problema de fondo también académico, quizás tal vez por la falta de profesionales formados en el campo de antropología en Honduras, que no se ha logrado una gestión adecuada del patrimonio. Al hablar de gestión, estamos hablando también de la salvaguarda y de la gestión responsable de estos sitios. Sin duda alguna, la arqueología es poderosa, representa un potencial económico bastante importante para cualquier país como empresa turística. Pero ahí es donde entra la responsabilidad de la arqueología como disciplina y del investigador. También muchas veces la investigación queda guardada en los archivos del arqueólogo y nunca se da a conocer al público. Y es una responsabilidad y está implícita y explícita también en el Código de Ética de la Sociedad Americana de Arqueología, que debemos dar a conocer al público en un vocabulario accesible, en un vocabulario que sea comprendido por todas las personas de la sociedad, sobre la importancia de un sitio arqueológico. Y todas estas cosas pueden parecer que son poco importantes, pero ayudan a la construcción de una gestión responsable del patrimonio. Creo que ese es uno de los problemas de fondo que conlleva esta proyección de la Ciudad Blanca como un sitio turístico. Casi siempre cuando nos imaginamos a los antropólogos, nos imaginamos personas bastante adultas, personas así muy estudiosas, personas muy inmersas en su propio campo de investigación. Hoy hemos estado aquí con jóvenes investigadores que quieren asumir un compromiso con la investigación científica, la investigación seria de la riqueza que tiene nuestro país. Como jóvenes, ustedes, ¿cuál es el llamado que hacen a la comunidad científica? ¿Cuál es el llamado que hacen a las instituciones del gobierno en tanto ellas han manifestado un interés expreso por emprender procesos de cuidar nuestro patrimonio, nuestra riqueza? Bueno, como futuros cientistas sociales, quiero hacer un llamado a que el resto de la comunidad, el resto del país, se interese por desnormalizar la norma, por desentrañar todos los misterios que se giran alrededor de lo que conforma la vida cotidiana, porque tenemos que entender que nada en esta vida está dado por hecho, nada se da por natural, todo tiene una causa. Y por parte del gobierno de la República, lo invito a que su discurso se torne en una realidad tangible y concreta. Decías una cosa interesante, María José. No hay nada que hay que darlo por hecho. Y justamente Ricardo Agurcia apunta a una cosa que es importante. Dice, la revista, hablando de la National Geographic, dice, no tiene las características de lo que la leyenda menciona. No es desconocido que en la Mosquite hay muchos asentamientos arqueológicos. Lo que encontraron es realmente una ciudad. Una ciudad se define arqueológicamente como un sitio de ocupación humana con una población mayor a 10.000 habitantes. Sin embargo, tal como hemos ido conversando, efectivamente no es eso lo que encontramos. Pareciera esto ser un tema lejano a la realidad del hondureño tradicional, del hondureño que está inmerso en su propia dinámica. ¿Cuál sería la invitación, Usni, para los amigos y amigas televidentes que nos están escuchando de cara a este tema que hoy hemos estado conversando?
En primera, mi invitación es a la población a que se vincule con el patrimonio, a que tomen el patrimonio como de ellos, porque efectivamente el patrimonio es de ellos. Muchos pensamos que el patrimonio, a veces los sitios arqueológicos, las vasijas, las piedras son del Estado, son de los antropólogos, pero no, es de la población, es de nosotros, al final todo. Entonces mi invitación es a ser actores activos para la protección de este patrimonio. Igual que María José, llamar a los verdaderos investigadores a que emprendan condiciones necesarias al Estado para facilitar las investigaciones científicas reales y no unir su voz a simples shows mediáticos que buscan simplemente el saqueo y la comercialización. Raquel, unas últimas palabras que nos llamen, que nos convoquen a todos a asumir un rol y una voz activa frente a este proceso. Yo creo que la responsabilidad de todos, no solamente del Estado, sino también de nosotros como ciudadanos, de informarnos y de buscar fuentes fidedignas acerca de la investigación arqueológica en este caso. Y por parte de la academia creo que es responsabilidad también del investigador continuar y difundir de forma adecuada los productos de sus investigaciones, porque si no se está abriendo, se abre el espacio para la difusión de escritores que no son propios de la disciplina, sino que están más relacionados a un campo de aficionados y que por lo tanto van a tener un mayor alcance, porque van a estar aprovechando los espacios que dejamos abiertos por falta de cumplimiento de nuestras responsabilidades. Ha sido un enorme placer haber compartido con cada una y cada uno de ustedes este interesante tema que hoy hemos traído para conversar en este programa, que sin duda alguna debe ser interés para todas y todos los hondureños. Hemos estado entonces a través de el programa Vamos a Conversar del canal universitario de la cultura UTV. Quiero agradecer entonces a Usni Ruiz, a Raquel Otto y María José Mendoza por habernos acompañado, y a ustedes, amigos y amigas que han estado en sintonía de este programa, les invito para que sigan disfrutando de la programación de UTV. Les acompañó Miguel Alonso Macías para UTV Canal Universitario.